las lecciones más largas. Hemos tomado en total 5 sesiones y todavía tenemos un espacio para continuar conversando sobre este tema. Pero antes de comenzar, Valeria tiene, bueno, no, es un saludo, ¿verdad? A veces me confundo con los iconos, o sea que buenos días también, Valeria, ¿no? En la primera parte vamos a hacer un avance normal de nuestra materia. Vamos a tratar de culminarla hasta cierta hora y después ya mirar algunas consultas que ustedes tengan sobre el trabajo que tienen que presentar. Estoy pensando si es que lo vamos a exponer, creo que sería conveniente para que de esa manera nos puedan explicar un poco la visión que tiene cada grupo. No sé si todos los grupos ahora, me parece que sería nuestro único trabajo grupal, así que posiblemente lo vamos a exponer, pero lo definamos al final de nuestra clase, por favor. Estoy con algún problema de audio. Si alguien me puede hablar para ver si es que están funcionando mis parlantes, por favor. Doctor, se le escucha Buen muy día, bien. doctor, se le escucha. Buen día. Sí se le escucha bien. Buenos días, doctor, ¿se escucha? Gracias Israel. Buenos días a todos también. Los he escuchado bien, o sea que no hay ningún problema, solo que se me descargó un parlante y estoy con otro audio, pero no hay ningún problema. Okay. Muy bien, vamos a compartir entonces la pantalla. La presentación del día de hoy, también ya les he compartido las anteriores presentaciones para que ustedes las tengan y vamos a comenzar también a grabar. Yo soy hospedador, espérenme un ratito, tengo que hacerme cargo. Hospedador. Ahora sí. Recording in progress. Muy bien, una vez más saludarlos a todos y darles la bienvenida a esta última clase, a esta última sesión que tenemos sobre responsabilidad civil. Espero que hasta este punto los otros factores de atribución de responsabilidad hayan quedado relativamente claros y el día de hoy nos vamos a ocupar de ver ya el último factor necesario que se debe demostrar para reclamar daños y perjuicios o para reclamar de alguna manera una indemnización por responsabilidad civil, ¿no? El contenido de nuestra clase, lo que vamos a ver el día de hoy, ustedes ya lo pueden ver en pantalla. Responsabilidad civil por el incumplimiento es la lección general que estamos viendo. Ya habíamos señalado que el incumplimiento puede ser de naturaleza contractual o extracontractual también, porque al final ambos incumplimientos, ambas especies de incumplimiento tienen un mismo fundamento. No se olviden que cuando se habla de responsabilidad civil de derecho de daños, el principio máximo que se sigue desde un inicio es el de no dañar. Entonces, cuando se daña a un tercero de una manera injusta, existe la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. De los presupuestos esenciales, ya hemos visto casi todos y el día de hoy nos vamos a enfocar de manera específica en los factores de atribución de responsabilidad que vendrían a ser el último presupuesto. Vamos a hablar de los factores subjetivos de la culpa y del dolo y vamos a cerrar nuestra cláusula con el riesgo creado o con factores objetivos más bien, ¿no? Relacionados con el riesgo creado y el deber de garantía, ¿no? Por último, también existen cláusulas exonerativas de responsabilidad que eximen de responsabilidad incluso de manera anticipada, ¿no? Es una pregunta también muy frecuente de los clientes y podemos liberar de responsabilidad, podemos dejar sin efecto la responsabilidad, que la otra parte, que el acreedor asuma toda la responsabilidad y la respuesta es que sí, se puede exonerar pero en ciertas circunstancias, ¿no? El dolo anticipado y la culpa grave anticipadamente no pueden ser exonerados, ¿no? Entonces existen determinadas limitaciones que vamos a ver el día de hoy para completar y cerrar este ciclo ya que venimos viendo durante estas clases, ¿no? Los presupuestos esenciales, como ustedes conocen, son los que están en la pantalla para que se reclame responsabilidad civil y no me canso de repetirlo porque realmente tiene que quedar esto bien claro y muchas veces se nos pasa, ¿no? Cuando pasan las demás materias, uno va pensando en otras cosas y se olvida de lo esencial. Entonces, a plan de repetición, espero que realmente estos factores puedan quedar muy claros, ¿no? Acción o omisión antijurídica, no se olviden.
daño resarcible, relación o nexo de causalidad y por último un factor de atribución subjetivo u objetivo, ¿no? Estos tres elementos o presupuestos ya los hemos visto detenidamente en las anteriores clases, pero aún así yo les digo, el contenido que he podido compartir con ustedes es muy breve, es muy sucinto e incompleto. Hay que reconocerlo así, porque el tiempo no nos permite llevar con mayor profundidad cada uno de estos elementos. Pero de todas maneras, ustedes ya tienen una idea general y relativamente precisa de lo que cada uno de estos factores representa y lo que me interesa es que ustedes ya aprendan a utilizarlos en la práctica. Por eso es que les he dado su trabajo grupal para que ustedes puedan ver si en cada uno de sus casos están presentes estos elementos y por último asuman una decisión, tomen una opinión, tengan un criterio ya formado o definido respecto a la existencia o inexistencia de responsabilidad civil en el caso que ustedes van a analizar y están mirando, ¿no? Algunos grupos un poquito tarde, ¿no? Recién ayer eligiendo el tema, viendo las cosas, pero bueno, creo que de alguna manera ha ayudado a presionar que la fecha haya estado equivocada en la plataforma, ¿ya? No estaba bien, estaba equivocada. Y quienes asisten a clases sí saben que estaba equivocada, ¿verdad? Porque sabían que teníamos que terminar de avanzar y recién íbamos a fijar la fecha, ¿no? Pero me alegra que para quienes no pueden asistir siempre o estando conectados no están presentes, puedan por lo menos ayudar, ¿no? La plataforma me ha parecido realmente una de las mejores herramientas que hemos tenido durante este tiempo. Creo que ayuda mucho a que nos comuniquemos de alguna manera, a entregar lecturas, materiales, tener algunas actividades que en lo presencial no es posible, ¿no? A mí verdaderamente en lo presencial me pesaba que no podía dar materiales, pero ahora con los materiales de lectura que existen virtualmente, pues hasta los costos son mucho más económicos, ¿no? No hay que hacerse fotocopiar ni nada, ¿no? Aunque a algunos les gusta el papel, como a mí me gusta el papel. Pero bueno, este es el último factor de atribución, bueno, el último elemento o presupuesto de la responsabilidad civil, el factor de atribución, que puede ser subjetivo o puede ser objetivo, ¿no? Cuando hablamos de subjetivo, ustedes ya saben, generalmente nos referimos a la culpa o al dolo como categorías, como formas o especies de culpabilidad y objetivo derivado de otros tipos de cuestiones que vamos a ver también de manera específica, ¿no? En el presente caso, y como yo les he dicho desde un principio, la totalidad de la vida se puede descomponer en obligaciones. Todas las cosas donde ustedes miren pueden descomponer las cuestiones en obligaciones. Aún en los derechos reales se discute muchísimo la diferencia entre una relación jurídico-obligacional, persona a persona, y una relación jurídico-real, persona a cosa, ¿no? Porque eventualmente todo se puede descomponer de esta manera, ¿no? En el caso de la propiedad, por ejemplo, miren, el sujeto activo es el propietario, ¿verdad? Y el sujeto pasivo, todas las personas. Y frente a este propietario, todas las personas tienen el deber de abstención, de respetar la propiedad ajena, ¿verdad? Entonces, dicen los autores, cuando están hablando del derecho de las cosas, del derecho de los bienes, que en general pues también existe una proximidad, una relación intrínseca entre las obligaciones, relaciones persona a persona y el derecho de las cosas. Y así donde ustedes miren, queridos universitarios, no se olviden que el prisma, que el lente con el cual tienen que ver las cosas como abogados es el del derecho de las obligaciones. Estas relaciones jurídicas se presentan en todas las cosas, están presentes también en la responsabilidad civil y también en el derecho de daños, que no es más que una relación específica, obligacional, en la cual el acreedor es una víctima. Es una persona que ha sufrido un daño y el deudor o agente es la persona que es responsable por el daño, ¿no? Y noten que no digo el que causa el daño, porque no siempre el deudor en este tipo de relación obligatoria de responsabilidad civil de daños es la persona que ha causado el daño, sino es la persona a la cual se le atribuye, a la cual se le imputa determinada responsabilidad por este daño sufrido por este acreedor damnificado, ¿no? Y la prestación de vida consiste en una indemnización, ¿no? Como veíamos en obligaciones pecuniarias, el dinero es la medida de todas las cosas y de todos los bienes. Todos los bienes, todas las cosas tienen una valuación en dinero, ¿no? Y nuestro Código Civil deja sentada esta idea de manera muy clara, ¿no? Y
¿Por qué se imputa responsabilidad? ¿Por qué se atribuye responsabilidad? Existen principalmente dos factores, unos subjetivos y otros de naturaleza objetiva. Los subjetivos asociados a la imputabilidad, a la culpabilidad, pero los objetivos simplemente asociados a algún criterio, como por ejemplo el riesgo creado, el deber de garantía, la equidad, el deber de no dañar en general, otras circunstancias ajenas y que se suman a estos elementos subjetivos, ¿no? Ya no es necesario entonces, cuando existe un factor objetivo de atribución de responsabilidad, demostrar la culpabilidad. Ya no es necesario demostrar culpa o dolo. Basta que nos encontremos frente a los hechos, frente a las circunstancias objetivas que la ley señala como idóneas para atribuir responsabilidad. Por lo tanto, un responsable del daño, un sujeto pasivo, un deudor responsable del daño en una circunstancia objetiva, no se puede liberar rompiendo culpa o dolo. No puede decir yo he sido diligente, yo he sido cuidadoso, yo no tuve la mala intención de causar el daño. Eso no lo va a liberar. Lo único que podría liberarlo es demostrar aquellos elementos que fracturan o que quiebran el nexo de causalidad, ¿no? Y ustedes ya saben también cuáles son esos elementos que rompen el nexo de causalidad. Tienen que acordarse siempre. Hecho de la víctima, ¿verdad? Cuando la propia víctima causa o contribuye a la realización del daño, entonces puede existir una exoneración de la persona responsable o una disminución de la indemnización, culpa concurrente, ¿verdad? En segundo lugar, hechos de terceros por los que uno no tiene que responder. Si a uno le piden daños por un tercero, entonces uno no es el que causó el daño. Por lo tanto, si no tiene que responder por ese tercero, entonces no existirá tampoco un nexo de causalidad. Y por último, la imposibilidad sobreviniente, los hechos de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Entonces, ya saben, para liberarse de lo subjetivo hay que demostrar que no existió culpa o dolo, pero para liberarse del objetivo lo único que sirve es romper el nexo de causalidad, porque factores objetivos se contraponen, son opuestos a los subjetivos, son dos caras de la moneda, subjetivo, culpabilidad, con sus dos categorías principales, culpa, dolo, y en el caso de objetivo, otras circunstancias, otros hechos que permiten esta imputación, ¿no? En general, estos factores de atribución de responsabilidad son juicios de valor o de disvalor, son reproches, así como en materia penal, ¿verdad? La culpabilidad es un reproche a una conducta, a una determinada persona, porque esa conducta que se ha realizado le es atribuible y está reprobada por el ordenamiento jurídico. De la misma manera, en el ámbito civil, el factor de atribución es un juicio de valor que reprocha y determina qué persona, quién debe responder frente al damnificado ante la ocurrencia de un determinado daño, ¿no? Y ahí hay que añadir un espacio que se me ha pasado. Vamos a corregirlo ya cuando subamos la presentación, ¿ya? Pero entonces, ¿qué es el factor de atribución? Es un juicio de valor, es un reproche que determina quién debe responder por qué daño. En el caso de los factores subjetivos, pues es claro, ¿verdad? Tendrán que demostrar que existió dolo o que existió culpa. En el caso de los factores objetivos es simplemente la ley que con auxilio, con apoyo de otras circunstancias que muchas veces nacen incluso de la equidad, de la razonabilidad, atribuye responsabilidad a una persona, aunque no sea la que ha causado directamente el daño, aunque no sea el agente del daño, ¿no? Y hay una diferencia importante entre el derecho penal y el derecho civil. El derecho penal es intuito persona, ¿verdad? La responsabilidad es personalísima. En cambio, miren, en el derecho civil, un tercero puede responder por otro. Un tercero puede responder por las cosas. Un tercero puede responder por una empresa. Un tercero puede responder por los animales. Un tercero puede responder por sus hijos, por las personas que educa, por quienes tiene a su cargo. Existen muchos más factores que hacen que la responsabilidad civil no sea personal, sino como decíamos, y tal vez se acuerdan de nuestra primera clase, ¿verdad? La responsabilidad, el derecho de daños, es una técnica de atribución de responsabilidad.
Es una forma de atribución de responsabilidad. Es una manera de atribuir responsabilidad que se basa en qué método. Hay que identificar los factores o presupuestos y hay que demostrarlos o hay que desvirtuarlos, ¿verdad? Espero que hayan podido leer ya hasta este punto ese texto de Agustín Gordillo que he compartido con ustedes sobre el método en el derecho, que contiene parámetros generales del derecho, ¿verdad? No importa de qué derecho ustedes estén hablando, siempre van a tener un caso al frente. Ese caso tiene unos hechos que hay que probarlos y hay un derecho por el cual se pueden filtrar esos hechos. Hay que identificar también ese derecho, hay que analizarlo y hay que explicarlo. Esa es la técnica general en derecho, en cualquier materia. Cuando ustedes dejen ya la universidad, queridos universitarios, posiblemente trabajen en un estudio de abogados, posiblemente trabajen en una empresa, pero siempre se va a esperar de ustedes que analicen hechos, que apliquen el derecho y que den su conclusión o su opinión, ¿no? Los jueces hacen lo mismo, ven los hechos, analizan la prueba, hacen una fundamentación jurídica del caso y por último emiten una decisión. En los informes legales es exactamente igual, antecedentes, análisis legal con los puntos relevantes y su recomendación, su conclusión, su criterio, su opinión. Entonces hay un método en el derecho que ustedes tienen que aprender desde ahora, ¿ya? Y en este caso, pues de la atribución de responsabilidad, ustedes tienen que identificar también este punto, si está presente o no y de qué manera en los casos que ustedes están analizando, ¿ya? En definitiva, pues los factores subjetivos tienen que ver con la culpabilidad, que es un concepto que ustedes también están aprendiendo o ya han visto en materia penal, ¿verdad? Porque ¿cuál es la definición de delito? Acción típica, antijurídica, culpable y punible. Entonces, cuando llegan ahí a culpable, ustedes hablan y estudian de culpabilidad, ¿no? Culpabilidad, que es esta categoría general, que es un juicio de reproches, un juicio de disvalor contra una persona porque una conducta le es imputable, ¿no? Y cuando se habla de culpabilidad, entonces siempre hay que hablar de imputabilidad. Apenas ustedes escuchen acerca de culpabilidad, tienen que asociar esta idea directamente con imputabilidad. ¿Por qué? Porque culpabilidad supone siempre comportamiento voluntario. Supone que una persona, en el caso del dolo, por ejemplo, conozca y tenga la voluntad de realizar una acción, conocimiento y voluntad, entendimiento, comprensión. Y en el caso de la culpa, supone que una persona omite algún deber, alguna conducta, alguna diligencia que se esperaba de esa persona, ¿no? Entonces el factor de culpabilidad está siempre asociado a imputabilidad. Es un juicio de reproche, es un juicio de disvalor respecto de una determinada conducta y presupone imputabilidad. Si hablamos de imputabilidad, también aquí tenemos que relacionarlo fundamentalmente con los menores de edad, en el presente caso, ¿no? En el caso de materia civil, ustedes saben que los menores de 10 años son inimputables porque son incapaces absolutos de obrar, ¿verdad? Si ustedes miran los artículos 900, creo que están en el 997, si no me equivoco, y si alguien me corrige, le agradezco, donde señala expresamente que en el caso de los menores de edad, hasta los 10 años, no pueden ser imputados con ninguna clase de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, culpabilidad e imputabilidad están intrínsecamente ligados, ¿no? ¿Qué pasará también con otro tipo de conductas, ¿no? De las personas que no tienen una comprensión cabal, de los interdictos. Ellos también son incapaces de obrar absolutos, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces hay que mirar, cuando se habla de culpabilidad, hay que mirar también la imputabilidad, que es un concepto que ha sido más desarrollado con mucha mayor precisión, fundamentalmente en el ámbito del derecho penal, ¿no? Entonces es algo que también ustedes tienen que evaluar. Y las categorías de la culpabilidad en materia civil son fundamentalmente dos, ¿verdad? El dolo y la culpa. ¿Ya? Entonces, para hablar de culpabilidad, de ese juicio de disvalor de una conducta, de ese reproche a una determinada conducta, tenemos que referirnos a la imputabilidad y hay dos clases, dolo y culpa, ¿no? Muy similar aquí a lo que ustedes ven o lo que vemos en materia penal, ¿verdad? No hay muchas diferencias de manera aparente, ¿no? En cuanto al dolo, en materia civil tal vez tiene más acepciones que en materia penal, ¿no? Es un vicio del consentimiento, ¿no? El vicio del consentimiento que provoca
la posible anulabilidad de un contrato, ¿no? Si ustedes miran los artículos relativos a la invalidez del acto jurídico con sus dos categorías, nulidad y anulabilidad, van a encontrar que los vicios del consentimiento, entre ellos el dolo, provoca una consecuencia jurídica en el ámbito civil, que es la posible invalidez del contrato. Cuando existe dolo, se vicia el consentimiento, ¿no? Cuando una persona, una de las partes de un negocio jurídico, de un acto jurídico, engaña a la otra, le hace ver gato por liebre, entonces puede existir un vicio del consentimiento, ¿no? También existe el dolo delictual, que es el que está definido básicamente en el Código Penal, que da lugar a la comisión del delito, y también existe muchas veces dolo contractual, dolo de naturaleza civil, cuando un contrato se incumple de manera voluntaria, ¿no? Yo no voy a cumplir, dice la persona, y listo, ¿no? Sabe que no va a cumplir, entonces ahí está actuando de manera dolosa, ¿no? Entonces existen una serie de clasificaciones del dolo. Yo diría que para materia civil, lógicamente, son relevantes solamente dos, ¿no? Como vicio del consentimiento y el dolo contractual, el delictual posiblemente para cuestión de responsabilidad extracontractual, ¿no? En cuanto a los efectos que produce el dolo, ¿no? Cuando está presente el dolo, generalmente la indemnización se puede incrementar. Si alguien me ayuda con la lectura, por favor, del 994, parágrafo tercero, para ver este efecto preciso, puntual del dolo. Claro que sí, doctor. Artículo 994, resarcimiento, parágrafo tercero. El juez puede disminuir equitativamente la cuantía del resarcimiento al fijar, considerando la situación patrimonial del responsable que no haya obrado con dolo. Perfecto. Entonces, miren, cuando no existe dolo, se puede disminuir la indemnización. Y razonando en contrario, si es que existe dolo, no existirá pues ningún motivo, base o fundamento para disminuir la indemnización. Por lo tanto, se verá incrementada, ¿no? Como los seres humanos, los jueces son seres humanos, los abogados tienen una lógica, un sentido común, una misma manera de pensar que ustedes, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es aprender a pensar como abogados, a tener una lógica, aplicar un método, pero sin abandonar el sentido común, la razonabilidad, ¿verdad? Si un juez, por ejemplo, ve que una persona realmente ha actuado con conocimiento y voluntad, que ha tenido la intención de causar el daño o de realizar alevosamente una conducta, lógicamente eso va a incidir en su decisión, porque no es una persona de piedra, ¿verdad? No son jueces de mármol, son jueces de carne y hueso, que van a ver las circunstancias también con razonabilidad y con lógica, ¿no? Entonces, miren aquí, el derecho aquí recoge estas reglas. Si no existe dolo, se puede disminuir la indemnización. Y lógicamente, esta indemnización no se va a poder disminuir. Por el contrario, va a tender a incrementarse si es que existe dolo, ¿no? Entonces, un efecto concreto del dolo, ¿ya? En cuanto a la dispensa del dolo, lo que les comentaba, las cláusulas exonerativas de responsabilidad. Es una pregunta que les van a hacer sus clientes, que les van a hacer sus familiares, que muchas veces la van a mirar. Dispensa anticipada del dolo. ¿Se puede dispensar anticipadamente del dolo? La respuesta es no. Ustedes pueden ver el artículo 350 del Código Civil. No sé quién me puede ayudar a dar lectura, por favor. Doctor, Adelante, Geraldine, por favor. artículo 350. Cláusulas exonerativas de responsabilidad. Los pactos siguientes son nulos. 1. Los que anteladamente exoneren o limiten el deber de resarcir el daño que deriva de la responsabilidad del deudor por dolo o por culpa grave. 2. Los que anteladamente exoneren o limiten el deber de resarcimiento originado por la responsabilidad del deudor para los casos en que un hecho de él o de sus auxiliares viola obligaciones establecidas por normas de orden público. Perfecto. Entonces ahí, gracias, Geraldine. El Código Civil lo que nos dice es que las partes pueden limitar la responsabilidad, pueden liberarla previamente, salvo cuando existe dolo, salvo cuando existe mala fe, cuando existe culpa grave o cuando existe alguna norma de orden público. En los demás casos, entonces, se puede dispensar el dolo, o más bien se puede exonerar la responsabilidad, salvo en estos casos, ¿no? Entonces, una dispensa, una liberación anticipada de dolo
no es posible, ¿no? Y este tema ha estado mucho en discusión durante este tiempo, porque las vacunas que se están impartiendo en todo el mundo son por principio experimentales, son vacunas experimentales. Y eso significa, de alguna manera, que pueden existir algunas consecuencias negativas. Podrían presentarse consecuencias negativas. Y algunos laboratorios, para venderte su vacuna, te piden que tú los liberes de responsabilidad. Entonces tú los liberas, pero no puedes liberarlos de dolo ni de culpa grave. Pero ellos están haciendo sus máximos esfuerzos, sus mejores esfuerzos, y por lo tanto quieren que los estados que adquieren las vacunas o los clientes que adquieren las vacunas los liberen de responsabilidad, porque ellos han puesto su mejor empeño, han desarrollado rápidamente potenciales ayudas para la humanidad y quieren una liberación de responsabilidad. ¿Es posible esa liberación de responsabilidad? Leyendo este artículo, la respuesta es que sí, salvo que actúen con dolo o con culpa grave, pero por lo demás puede ser liberada, ¿no? El dolo anticipado, entonces, no se puede liberar. ¿Qué pasará de manera posterior? Si han causado un daño de manera dolosa o dolosa, ha habido un incumplimiento doloso o ha habido una acción ilícita dolosa, se podrá dispensar de manera posterior. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los efectos económicos de un delito? ¿Podrán ser liberados? ¿Se podrá eximir a una parte de estos efectos económicos de un delito? La respuesta está en el 947 del Código Civil. Si alguien me puede ayudar a leer, por favor. Doctor, Por favor, Carla, adelante. artículo 947. Interés civil que resulta del delito. Se puede transigir sobre el interés civil que resulta de un delito. Muchas gracias, Carla. Ustedes ya saben la definición o el concepto de interés, ¿verdad? Es cuando una persona, a través del acceso a determinados bienes, puede satisfacer una necesidad, ¿verdad? Ese es el concepto de interés básico que justifica las acciones, que en gran medida justifica las luchas, las guerras que existen entre los pueblos porque tienen intereses discordantes, ¿verdad? Las necesidades son ilimitadas y los bienes son limitados. Entonces, el bien que una persona necesita, también lo necesita otra. Y ahí los intereses entran en conflicto, ¿no? Una vez más, como el ejemplo de las vacunas. Todo el mundo necesita vacunas. Las vacunas son limitadas y las necesidades son ilimitadas. Todo el mundo quiere las vacunas, ¿verdad? Entonces, ha sido un problema la distribución equitativa de las vacunas a nivel mundial. Y ahí pueden ver cómo los intereses de unos estados y los intereses de otros estados se contraponen, son opuestos, ¿verdad? Entonces, interés en sentido genérico es cuando una persona necesita, tiene una necesidad de un determinado bien y puede satisfacer su necesidad accediendo a ese determinado bien, ¿no? Un concepto muy general de interés que está presente en este artículo que acaba de leer Carla, ¿verdad? El interés resultante de un delito, o sea, la posibilidad de satisfacer económicamente una necesidad que uno tiene cuando le han causado un daño resultante de un delito, se puede transigir. Y la transacción es un negocio jurídico que da lugar a la extinción de obligaciones. Cuando veamos ya la última parte, el cierre de nuestra materia, que lo vamos a empezar ya prontito, porque luego viene circulación de las obligaciones, cómo se puede transmitir el crédito, y circulación del débito, cómo se puede transmitir también la deuda, vamos a ingresar ya a la última parte, que es extinción de las obligaciones. Y ahí vamos a ver a la transacción, ¿no? Y no se olviden, queridos universitarios, no digan transar, ¿ya? Digan transigir, ¿no? Otras clases, otras especies de seres humanos transan, ¿ya? Tal vez hay algunos que no hacen cosas muy lícitas, pero en derecho se dice transigir. Miren el artículo 947 que acabamos de leer. El término correcto nos están transando, ¿no?
como una negociación ahí medio extraña, ¿no? Tienen que decir están transigiendo. Ya, ese es el término correcto. Transan los políticos, transan los criminales, ese tipo de negocios, digamos, se refieren o se denominan con la palabra transar, ¿no? Ustedes traten de usar la forma correcta que es transigir, ¿ya? Entonces, sí se puede, miren, el resultado del dolo sí se puede transigir, sí se puede componer, se puede arreglar. La transacción es un negocio en el que ambas partes hacen concesiones recíprocas para alcanzar la paz, para evitar el litigio, para terminar un litigio que está en curso o para prevenir uno que se puede iniciar. Y el valor de esa transacción es bien importante, miren el 949, porque lo que las partes acuerdan tiene efectos similares a los de la cosa juzgada, que ustedes ya saben por sus conocimientos de derecho procesal, es inmutable, inmodificable y coercible. Entonces, un acuerdo de las partes alcanza a tener por virtud de la ley la categoría equiparable a la cosa juzgada. Entonces, ¿se puede transigir sobre el interés resultante de un delito, sobre lo económico de un delito de forma posterior? Sí. Entonces es algo que está plenamente permitido, ¿no? Y con esto acabamos una pantalla, una mirada general a lo que es el dolo. Y después del dolo, como otro factor de atribución subjetivo de responsabilidad, está la culpa, ¿no? Si ustedes están, por ejemplo, ahí chateando o tomando algún alimento mientras conducen, hablando por teléfono, etcétera, es bien probable que estén omitiendo algún deber de cuidado, de responsabilidad, de garantía, ¿no? La culpa es una categoría de la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad es el género y las especies son dolo y culpa. La culpa está relacionada con aquellos casos en los cuales se omite alguna conducta, algún deber, alguna obligación que uno tiene de comportarse de cierta manera. Y se manifiesta generalmente de tres maneras, ¿no? A través de la negligencia, cuando uno omite un determinado deber de conducta, no tiene la intencionalidad, no tiene la voluntad de realizar determinado daño o de incurrir en determinado daño, pero eventualmente por haber omitido algún deber legal, algún deber de diligencia, entonces se provoca un daño. Por imprudencia, cuando una persona actúa muchas veces de manera irreflexiva, sin tener los debidos cuidados, se dice que es una persona que ha actuado con imprudencia, ¿no? Por ejemplo, una persona que va más allá del límite de velocidad permitido o que a pesar de que las condiciones climatológicas son adversas, a pesar de estar dentro de los parámetros máximos legales permitidos, de todas maneras no aplica alguna acción preventiva, etcétera, que podría haber evitado que se cause un determinado daño, ¿no? Y por último, la impericia, que está muy ligada en general en los países a la profesión médica, ¿no? Actúa con impericia aquel de quien se espera exista un determinado comportamiento, una determinada formación profesional, una formación técnica que le permita realizar con pericia, ¿no? Con maestría alguna actividad. Entonces, impericia está vinculada generalmente a un ejercicio profesional, al ejercicio de una rama técnica, donde se espera o se supone que una persona tenga ciertas capacidades, ciertas especialidades para desarrollar una determinada conducta y no las tiene o falla en tenerlas, ¿no? Entonces, estas tres manifestaciones de la culpa se admiten de manera general, ¿no? Cuando existe negligencia, acuérdense, omisión. No se cumplió algo que se debía cumplir. Imprudencia, acción. Se hizo algo que se debía hacer de una manera más cuidadosa, más responsable, más reflexiva. Y por último, impericia, ¿verdad? Falla en capacidades, aptitudes profesionales o técnicas, oficios, profesiones. Acción, omisión, oficios o profesiones, ¿no? Así se mira la culpa el día de hoy. ¿Qué elementos
existen para que se configure la culpa, ¿no? Así como para la responsabilidad civil, para el derecho de daños, acción o omisión antijurídica, daños resarcibles, relación de causalidad y por último, factores de atribución. En el caso de la culpa, lo primero es que exista ausencia de intención de dañar, ausencia de dolo, ¿verdad? Porque si existe dolo, si una persona dice yo no voy a cumplir y no cumple, eso es doloso, ¿verdad? No tiene que existir esa intención de dañar. Y en segundo lugar, tiene que presentarse una omisión de la conducta debida. Y para ver cuándo existe omisión o una falta a la conducta debida, hay que mirar el artículo 302 del Código Civil, porque no a todas las personas se las mide con la misma vara, ¿no? Ya les decía en alguna clase anterior, la diferencia entre la culpa y el dolo en materia penal, que es lo que más ha estudiado este factor de la culpabilidad, se encuentra en lo que le es exigible a cada persona en su condición de autor. Y miren lo que dice el 302, que básicamente recoge este principio. Si alguien me ayuda, por favor, con la lectura del 302 del Código Civil. Doctor. Doctor, Adelante, por favor, Alba. Artículo 302. Diligencia del deudor. Parágrafo 1. En el cumplimiento de la obligación, el deudor debe emplear la diligencia de un buen padre de familia. Parágrafo 2. Cuando la prestación consista en el ejercicio de una actividad profesional, la diligencia en el cumplimiento debe valorarse con arreglo a la naturaleza de la actividad que, de acuerdo al caso concreto, correspondería ejecutarse. Muchas gracias, Alba. Miren entonces que para hablar de culpabilidad, para hablar de culpa, es necesario mirar a la persona, ¿no? Cuando la persona es una persona regular, normal, ordinaria, se aprecia en abstracto su diligencia, con un parámetro que es el del buen padre de familia, que es la persona que cuida de sus asuntos de manera normal, de manera regular, que atiende sus asuntos de manera ordinaria. Pero si la prestación debida, si esa relación persona a persona se establece con un deudor profesional, con un deudor técnico, entonces la diligencia se aprecia de acuerdo al estándar, al nivel profesional que tiene esa persona, ¿no? Entonces, miren cómo el derecho atiende también esas circunstancias. Esto está relacionado más bien con el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? ¿Cómo debe cumplir una persona su obligación? ¿Con qué diligencia? Y ahí está el 302. Tiene que desarrollar la prestación con la diligencia ordinaria de un buen padre de familia o lo tiene que hacer como un profesional, en cuyo caso la vara es más alta, es más elevada, ¿no? Parece que buen padre de familia suena como un estándar alto, pero la verdad es que es un estándar normal, ordinario, genérico. En cambio, la otra responsabilidad es más elevada, porque dependiendo del tipo de profesión se puede exigir más, se espera más de una persona que es formada, que es profesional, de otra persona que no ha tenido esa formación, esa capacidad o tal vez la oportunidad de formarse, ¿no? Entonces hay que mirar siempre a quién es el deudor, ¿no? Por eso es importante, porque de acuerdo a eso se puede establecer culpa, se puede establecer dolo, se pueden establecer diferencias específicas que van a tener incidencia en alguna medida en la apreciación de la responsabilidad civil, ¿no? En derecho romano, ustedes conocen inicialmente, por lo que hemos visto en nuestras primeras materias, o en nuestra primera clase más bien de responsabilidad civil de este tema, que la responsabilidad civil ha evolucionado, ¿verdad? Ustedes saben que inicialmente el único factor que existía para atribuir responsabilidad civil era el factor subjetivo, dolo o culpa. Y dependiendo del grado de culpabilidad que existía, dolo, culpa grave, lata, culpa leve, culpa levísima, se podía fijar la indemnización, porque la responsabilidad civil miraba mucho y se enfocaba en la parte del agente o causante del daño, del deudor. Si este deudor era más responsable porque había actuado con un mayor dolo, con una mayor culpa, entonces también la responsabilidad era mayor, se miraba a esa parte de la obligación. La indemnización era como una especie de sanción, como una especie de castigo
Algunos autores hablan de pecado jurídico, porque se había cometido una infracción de manera culposa o de manera dolosa, y dependiendo de esa culpa, de ese dolo, se imponía una sanción. En cambio, esto evoluciona, esto va cambiando y ya se habla de una responsabilidad de naturaleza objetiva. La mirada de la responsabilidad civil pasa del agente, del responsable del daño, a la víctima que sufre el daño. Y se habla de reparación, de resarcimiento integral, y se habla de una serie ya de elementos que se van distanciando de lo subjetivo, ¿verdad? Y junto a lo subjetivo surge lo objetivo. Entonces, esta gradación de culpa que todavía hoy persiste en los ordenamientos jurídicos, en el nuestro está presente. El artículo que hemos leído sobre exoneración de responsabilidad del dolo anticipado hablaba de dolo y de culpa grave. Entonces, miren cómo está presente hasta el día de hoy. Su origen se encuentra en esa época de la responsabilidad que ya ha sido superada, que ha evolucionado. Pero se habla de culpa lata o grave cuando está cercana al dolo, de leve cuando implica la infracción del deber del buen padre de familia, y levísima, ¿no? Cuando realmente solamente se le hubiera escapado a un hombre que es sumamente diligente, excesivamente diligente, ¿no? Se habla de gradaciones de la culpa, ¿ya? ¿Se puede dispensar la culpa? No, la misma pregunta que hemos hecho, ¿no? De manera anticipada, la culpa grave o lata no se puede exonerar, no se puede eximir. Pero de manera posterior sí, ¿verdad? Porque si se puede exonerar el resultado o el interés de un delito, el interés económico que puede existir en la indemnización proveniente de un delito, desde luego se puede exonerar consecuencias económicas de un evento dañoso resultante de la culpa, ¿no? Entonces, algo similar a lo que hemos visto ya en el dolo, ¿no? Se puede exonerar de manera posterior, y de manera anticipada solo existe una restricción de la culpa grave o lata, ¿no? Se podrá entonces exonerar de culpa o la responsabilidad por culpa leve y por culpa levísima. La respuesta es sí, ¿verdad? Porque como estamos en materia privada, en derecho privado, nuestra regla máxima está en el 14, parágrafo cuarto de la Constitución, ¿verdad? Que dice, en términos vulgares, lo que no está prohibido está permitido. Esa es la regla máxima en el derecho privado, ¿no? Y luego pueden ver el artículo o los artículos más bien 454, 519 y el principio de atipicidad que hemos visto, ¿se acuerdan? En las características de las obligaciones. ¿Cómo son las obligaciones? Una de sus características, atipicidad, por oposición al derecho penal, donde siempre está presente la tipicidad, ¿no? Entonces, si la ley no prohíbe algo, no prohíbe exoneración de culpa leve o de culpa levísima, es algo que naturalmente se puede hacer. La única restricción legal se encuentra en exoneración de dolo de manera anticipada o culpa grave de manera anticipada. Antes de que se produzca el dolo, no lo podemos exonerar. Antes de que se produzca la culpa grave, no la podemos liberar, no la podemos exonerar de responsabilidad. Pero lo demás sí podemos hacerlo, ¿ya? Entonces, un tratamiento similar. Y ya para ir concluyendo de alguna manera esta parte, ¿no? Factores subjetivos. Ahí nace la responsabilidad civil. Inicialmente ahí se presenta la responsabilidad civil y ya posteriormente va evolucionando a factores subjetivos. Lo primero que nace y se suma, no es que se elimina lo subjetivo, sino que se suma. Además de lo subjetivo, también existen factores objetivos, ¿no? Si vemos cómo se va presentando esta situación o cuáles son los factores objetivos, más bien tenemos que ver en primer lugar la teoría del riesgo creado, que como les había mencionado ya en alguna clase anterior, surge en el siglo XIX en una jurisprudencia francesa que hace lugar a un reclamo de indemnización por daños y perjuicios en un caso de un accidente de trabajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Era la época del maquinismo, hay ferrocarriles, hay grandes industrias, hay hornos, hay fábricas, y dentro de una fábrica se produce un gravísimo accidente de trabajo. Y el propietario, el dueño de la fábrica, intenta exonerarse o liberarse de responsabilidad, argumentando que él había sido diligente, todo lo opuesto a lo negligente, que él no había actuado de ninguna manera con dolo y por lo tanto no se lo podía sancionar, no se lo podía sancionar. Pero ahí la jurisprudencia dice, bueno, pues si este señor ha creado un riesgo, es responsable por crear ese riesgo,
Además, se beneficia económicamente de esta actividad. Y veamos a la otra parte, ¿no? O sea, miremos del lado del deudor al lado del acreedor, que es el que ha soportado el daño. ¿Lo podemos dejar así? ¿Será justo que lo dejemos así sin indemnización porque no existe culpa, porque no existe negligencia, porque no existe imprudencia, porque no existe de otra manera impericia? Y la respuesta que se crea jurisprudencialmente es esta teoría del riesgo creado que luego es desarrollada por Joseph Rand y Saleyes, ¿no? Que lo que hace básicamente es encumbrar una vez más este principio básico, no dañar. Y si dañas, tienes que hacerte responsable. Y objetivamente, ¿por qué? Porque no es necesario, no es indispensable demostrar la culpa, no es necesario demostrar el dolo, ninguna categoría de culpabilidad. Basta que la actividad sea riesgosa, basta que tú te beneficies económicamente de esa actividad para que respondas de los posibles daños que se produzcan a partir de esa actividad que es inherentemente, por esencia, por naturaleza, riesgosa, ¿no? Entonces ahí surge de alguna manera este principio de desarrollo, ¿no? Miren que estamos en el año 1800, ¿no? Código francés, Napoleón 1804, que luego también inspira a nuestra legislación civil, ¿no? Y en Bolivia, a ver qué manifestaciones tenemos de riesgo creado. Pueden mirar el 997 ahí, ruina de edificio o de otra construcción. El propietario de un edificio u otra construcción es responsable del daño causado por su ruina, excepto si prueba el caso fortuito de fuerza mayor o la culpa de la víctima. Miren cómo todo lo que estamos aprendiendo teóricamente, doctrinariamente, luego tiene que aterrizar necesariamente en nuestras leyes, ¿verdad? No es que estamos aprendiendo ahí y de quién, de qué están hablando, no, no interesa, ¿no? Está ahí. Toda esta doctrina al final es fuente, se vuelve ley en algún momento, ¿no? Por eso es que ustedes tienen que conocerla muy bien, ¿no? Entonces, si una persona es propietario de un edificio o de una construcción y esa construcción causa un daño, entonces tiene que responder, ¿no? Y ahí no habla ya de culpa, de dolo, no habla de ningún elemento subjetivo. Y por el contrario, lo que les decía al principio de la clase del día de hoy, para liberarse la única forma es probar caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la víctima, ¿verdad? Entonces, el hecho del tercero, porque uno no tiene que responder, es absurdo ponerlo en este lugar, porque lógicamente es la construcción de uno, ¿verdad? Entonces, no tendría sentido, pero ahí se ponen los otros dos factores que lo que hacen es interrumpir o fracturar el nexo de causalidad, ¿ya? Y otra cuestión derivada del riesgo creado, la actividad peligrosa. ¿Ve? Quien en el desempeño de una actividad peligrosa ocasiona a otro un daño, está obligado a la indemnización si no prueba la culpa de la víctima. ¿Ya? Entonces, miren ahí una vez más, no existe necesidad de que se atribuya culpabilidad, existe una imputación directa. Analicet, por favor, adelante con tu pregunta. Sí, doctor. Perdón, con respecto a este artículo, lo veo mucho en relación acerca de un caso que ha sucedido ya creo hace una semana, el caso de Ini Tobar, en el que apareció muerta una persona en un edificio, a los pies de un edificio. Ini Tobar apareció, incluso apareció otra persona muerta ahí. En este caso, según el artículo 997, ¿el dueño estaría siendo responsable de la muerte de este tipo o simplemente... no sé, ¿cómo se resolvería este caso? Lo relaciono mucho. Eso, doctor. Sí, muchas gracias, Analicet, por tu pregunta. Es un caso que se puede analizar a partir de la responsabilidad civil y en este caso, no sé si se estaba desempeñando como tal una actividad peligrosa en el caso que tú comentas, ¿no? Me parece que era un horario fuera del laboral y que las circunstancias en las que las personas permanecían en el edificio también eran distintas y no estaban asociadas a una actividad o al desempeño más bien de una actividad peligrosa, ¿no? En general, esta actividad peligrosa se refiere al desarrollo de la actividad peligrosa, ¿no? No tanto a que la actividad como tal sea dolosa, ¿no? Hay que analizar las circunstancias específicas de cada caso. Posiblemente, mira, podría existir
no tanto el 998, sino el 984, ¿no? Si, por ejemplo, el edificio, una persona permite la permanencia de alguien fuera de horas o celebra una fiesta en un lugar que no está asegurado, ¿no? Es una obra en construcción. Entonces, si es una obra en construcción, ¿tú por qué permites que esas personas estén ahí celebrando o en fiesta, digamos, ¿no? Sabes que al final, en una construcción que está en proceso, no están habilitados los ascensores, ¿no? Y que para bajar de cualquier lugar tienes que caminar, ¿no? Y si son 10 pisos, 12 pisos, estás tú pasando por las gradas y las gradas o tienen un foso o están al lado de las ventanas y generalmente no todo está asegurado o cubierto con seguridad industrial. Es un tema bien complejo, estimada Analicet. Yo creo que puede existir responsabilidad, podría existir responsabilidad, pero por algún elemento subjetivo, algún factor subjetivo. Aquí no se aplicaría tanto este elemento objetivo, ¿no? Este elemento objetivo creo que va más orientado, me parece que va más orientado, por ejemplo, a aquellos casos de excavaciones, ¿no? Si uno excava, por ejemplo, y se derrumba la casa del vecino, estabas haciendo una actividad peligrosa, ¿no? Entonces, ni modo, o pruebas que había alguna culpa del vecino o tienes que pagar. Y ¿qué más? Por ejemplo, accidentes, ¿no? Accidentes de trabajo en una industria, en alguna fábrica, ¿no? En este caso, las circunstancias de ese caso, la verdad, triste, no se han esclarecido todavía, ¿no? Pero desde luego podría haber alguna responsabilidad de los propietarios. Siempre que se muere alguien en tu predio, en tu casa, en tu propiedad, es algo que lógicamente puede acarrear responsabilidad civil. Gracias por el ejemplo tan práctico, Analicet. Nayeli, adelante, por favor. Eh, Buen día, doctor. Referente al artículo 998, en el año 1917, no sé si alguna vez he escuchado el caso de las chicas de radio que en una empresa fabricaban relojes y en ese tiempo recién habían descubierto el radio por Marie Curie. Entonces, estas personas comercializaban relojes y ponían en los números del 1, 2, así están, 12, ponían pinceladas de radio. Y estas chicas, durante el tiempo, empezaron a sufrir enfermedades como caída de dientes, dolores estomacales y muchas cosas más. El dueño de la fábrica sabía sobre esto y, bueno, no se sabía muy bien a ciencia cierta qué ocasionaba el radio o cuál era su grado de toxicidad o qué tan radioactivo podría ser, pero el dueño de la empresa sí sabía un poco o tenía miedo. Es más, se amputó un dedo de destapar al tocar un poquito, pero las chicas se tomaban el pincel, hasta lo ponían en su boca y tenían en todo su cuerpo radio. Este radio de toxicidad no se puede eliminar la mitad, creo que 1400 años recién se puede degradar un poco de su toxicidad. Imagínense, pero estas personas este, estuvieron enfrentadas o más bien expuestas a este peligro. Y cuando empezaron a ver que las chicas, y solamente en esta empresa contrataban a chicas de 18 o menos de edad para hasta los 25 años, pero la cuestión era de que solamente estaban 5 meses o 5 años y luego usaban otros trabajos y las empresas o la empresa alegó que era por otra causa. Entonces, doctor, al final cuando se descubrió que la causa era el radio, a esta empresa se le sancionó y se la podría denominar el artículo 998 de actividad peligrosa porque el dueño sabía, pero los supervisores les decían, no, no te preocupes, hace que es mejor que te mejore tu test y está de moda, por decirlo, le decían a las chicas. Muchas gracias, Nayeli. Efectivamente, en el caso que tú compartes con nosotros, que se presenta aún el día de hoy, porque hay muchas cosas que ignoramos, que no conocemos, a pesar de todas las medidas de seguridad que se puedan tomar, se continúan dando exposiciones, ¿no? Se continúan presentando actividades que son peligrosas. En el caso tuyo que tú expones, Nayeli, existía no solamente una actividad peligrosa, objetivamente, que debía ser responsabilizada a una parte, sino además existía dolo, ¿no? Entonces tenías ambos factores de atribución, tanto el subjetivo
como el objetivo, porque existía un riesgo que se estaba creando, del cual además eran conscientes los propietarios, entonces existía dolo, ¿no? Y si nosotros miramos el 984, que es el primer artículo relacionado con la responsabilidad civil extracontractual, ahí vemos que quien con un hecho culposo o doloso ocasiona a otro un daño, está obligado a su resarcimiento. Y en el 994, parágrafo tercero, vemos que cuando existe dolo, la indemnización no se disminuye, ¿verdad? Al contrario, generalmente tiende a aumentar, ¿no? Entonces, en la práctica, a ustedes les sirve esto para argumentar, porque no vean al derecho como una teoría desconectada de la realidad. Aún esta materia, que es bien abstracta, tiene plena cabida en la realidad, en el día a día, ¿no? Entonces, piensen en esos casos como Nayeli. Es la mejor forma de aprender a través de casos, a través de ejemplos, a través de situaciones reales, ¿no? Porque si a unos le hablan solamente de teoría, de la naturaleza jurídica, pero nunca se llega a aterrizar el avión, ese andamiaje académico en la práctica, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, aterricen siempre sus conocimientos, Nayeli. Te agradezco por tu intervención, porque nos ayuda a mirar que ahí no solamente existe, pues, esto, actividad peligrosa, sino también existe dolo, ¿no? Y el principio, ¿cuál es, Nayeli? Es no dañar. Si tú estás dañando a otro y puedes demostrar el dolo, entonces es una cuestión diferente, ¿no? La indemnización también debería ser un poco más alta, ¿no? Y estas son manifestaciones, entonces, cerrando esta parte, de riesgo creado, ¿ya? Riesgo creado. Una persona que realiza una actividad, esto está vinculado también a la empresa, a la obtención de ganancias, etcétera. Hay una forma de argumentar toda esta teoría del riesgo creado. Cuando ustedes estén frente a un caso de esta naturaleza, ya saben cómo deben argumentarlo. No solamente subjetivamente, no solo por culpa o dolo, sino hay un factor objetivo más alto que incluso puede llegar a prescindir de la culpa o del dolo, ¿ya? Porque a veces no tenemos esa claridad, ¿no? Pensamos que solamente se atribuye por culpa, ¿no? Oye, pero yo no soy culpable, yo he tenido cuidado, ¿verdad? He empleado la máxima precaución, sí, pero tu actividad es peligrosa. Tú has creado ese riesgo, tú te estás beneficiando económicamente de ese riesgo y desde hace tantos años tú tienes que responder, porque la responsabilidad civil, y ahí volvemos al concepto, es una técnica de imputación. Entonces, aquí, ¿cómo se está imputando? ¿Por qué se está imputando? Por un factor objetivo. ¿Cuál es el factor objetivo? La actividad peligrosa. ¿Cuál es el otro factor objetivo en el 997? Propietario. Hay condición de propietario de un determinado bien. Y si uno no cuida ese bien y una persona está pasando ahí, como las hacen caer las casas antiguas en el centro paseño, ¿verdad? Y le cae una teja a alguien. No, pero ha sido el viento. Entonces ahí podrían liberarse de responsabilidad porque no hay culpa, digamos, ¿no? No hay circunstancias objetivas. Es propietario de una determinada casa y su ruina puede provocar daños. Entonces hay que atender a esos temas, ¿no? Otro caso reciente, ¿no? En Villa de las Nieves, en la avenida Buenos Aires, creo, ¿no? Una persona que imprudentemente ha hecho una excavación y no tenía además el permiso para hacer esa excavación, ¿no? Entonces ahí hay una actividad que es peligrosa, ¿no? Porque esa actividad peligrosa de excavación, que además la realiza sin autorización administrativa, causa daños. Entonces, independientemente de que digan, no, pero yo he empleado la máxima diligencia, ¿cómo iba yo a poder prever que esto iba a ocurrir? Independientemente de todo eso, que hay un factor objetivo, ¿no? Y lo único que podría liberar, por ejemplo, esa persona que ha hecho esas excavaciones, que pruebe la culpa de la víctima, ¿no? O sea, que esas personas tampoco hayan tenido permiso, digamos, de construcción, que sus planos no estén aprobados, digamos, ¿no? O que hayan construido mal sus casas de una manera muy deficiente. Pero es bien difícil de liberarse de responsabilidad cuando uno es constructor, ¿no? Generalmente acaba pagando, ¿no? En la mayor parte de los casos. Yo no he visto un solo caso en que se haya liberado un constructor de responsabilidad. La verdad es que los jueces siempre utilizan objetivamente esta regla del 998, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos manifestaciones en nuestra norma de la teoría del riesgo creado, ¿verdad? Si tú creas un riesgo, si tú presentas un riesgo para la sociedad, para las personas, para los trabajadores, para tus vecinos, entonces tienes que hacerte cargo de ese riesgo que tú has creado y de sus consecuencias, aunque no sea tu intención dañar, no haya dolo, o aunque hayas sido diligente, aunque hayas sido prudente, o aunque hayas actuado con pericia, hay un factor objetivo que te atribuye responsabilidad,
¿Ya? Entonces, factores subjetivos y factores objetivos. Otra manifestación concreta específica de factores objetivos que tenemos en nuestra legislación surge del deber de garantía, del deber de seguridad. Las personas, cuando están en determinadas posiciones, asumen la calidad de garante. ¿Garante de qué? De que otras personas no sufran daño. Uno tiene que asegurarse que otras personas no sufran daño, ¿no? Entonces, como uno tiene un deber de garantía porque está en una posición determinada, la ley también le imputa responsabilidad, ¿no? Y derivación son, por ejemplo, deber de procurar inocuidad, deber de velar por seguridad ajena, etcétera. No son manifestaciones específicas del deber de garantía. Y veamos, por ejemplo, en nuestro Código Civil, artículos concretos que son manifestaciones de este deber de garantía. A ver, miren el 349 del Código Civil de Bolivia dentro del ámbito contractual. No se olviden también eso, por favor, si les pido, así 339 y siguientes, responsabilidad civil contractual. 984 y siguientes, responsabilidad civil extracontractual. ¿Se pueden demandar ambas simultáneamente? Muy posiblemente sí. ¿Quién quiere leer? Iván, creo que hace rato quería leer y no lo dejamos. ¿Me puedes ayudar, Iván, por favor, el 349? El 349, doctor. Sí, Iván, por favor. Ya está bien, doctor. Un segundito, por favor. Sí, adelante. Artículo 349. Adelante, Responsabilidad gracias. por hechos de los auxiliares. El deudor que para cumplir la obligación se vale de terceros responde de los hechos dolosos o culposos de estos, salvo voluntad diversa de las partes. Perfecto, muchas gracias, Iván. Entonces, miren, aquí estamos frente a una situación en que existe un contrato, fuente de obligaciones. Y para cumplir esas obligaciones, el deudor se vale de terceros. Utiliza empleados, contrata gente, contrata personas. Y lo que dice este código, este artículo 349, es que esta persona que los ha seleccionado, que ha contratado a esos terceros para que cumplan su obligación, tiene que responder por ellos, por hechos dolosos, por hechos culposos. Esto se presenta con mucha frecuencia también en las obras de construcción, ¿no? Porque a veces las personas que uno lleva roban cosas, roban herramientas, roban maquinarias, roban equipos. Entonces, ¿quién tiene que responder por esas personas que uno ha contratado para cumplir su obligación? Pues la persona que los ha contratado. Uno responde por sus dependientes, por las personas que ha contratado, salvo pacto diverso, salvo que existe un acuerdo en contrario. Eso es lo que nos dice la ley. Es algo que se presenta también fruto o derivación, como derivación de este deber de garantía, ¿no? Si pueden ayudarme, por favor, con los otros artículos, alguien con el 989, otra persona el 990 y así vamos avanzando para ver deberes de garantía. Yo, doctor, el 989. Adelante, por favor, Claudia. Gracias, doctor. Buenos días. Artículo 989. Resarcimiento del daño causado por persona inimputable. Parágrafo 1. El resarcimiento del daño causado por el menor de 10 años o por el incapacitado de querer o entender se debe por quien está obligado a la vigilancia del incapaz, excepto si se prueba que no se pudo impedir el hecho. Parágrafo 2. Si el perjudicado no ha podido obtener el resarcimiento de quien estaba obligado a la vigilancia, el autor del daño debe ser condenado a una indemnización equitativa. Muchas gracias, Claudio, ¿no? Entonces ahí vemos una vez más que alguien está obligado a la vigilancia. Y si alguien vigila, tiene que garantizar pues que exista inocuidad. ¿Qué significa eso? Que no existan efectos dañinos. Si una persona está vigilando a un menor de edad, entonces tiene necesariamente que garantizar que esa persona menor de edad no cause daños, ¿ya? Entonces miren ahí cómo existe atribución también en base a un factor objetivo a un deber de garantía, ¿no? Pero de alguna manera también existe aquí una combinación, ¿no? Porque dice salvo que pruebe que no se pudo evitar. Entonces no solamente es un factor objetivo puro, también existe una combinación del elemento subjetivo, ¿no? Como nos decía hace un momento Nayeli, o más bien Analicet, ¿verdad? En estos factores ahí que a veces hay mezclas. ¿Ya? Muchas gracias, Claudia. Con el 990, por favor. Yo, doctor. Mauricio, adelante. Artículo 990.
responsabilidad del padre y la madre o del tutor. El padre y la madre o el tutor deben resarcir el daño causado por sus hijos menores, no emancipados o por los menores sujetos a tutela que vivan con ellos, excepto si prueban que no pudieron impedir el hecho. Muchas gracias, Mauricio, ¿no? Entonces, de manera similar al artículo 989, el 990 también conlleva una atribución de responsabilidad, una combinación de factores, parecen objetivos y subjetivos, porque la liberación puede darse por el lado subjetivo, ¿no? Si dice ahí, si no prueban, ¿no? Entonces, hay también una combinación de factores. La responsabilidad civil es una técnica, ¿no? Y no está escrita en piedra, es bastante gris, por eso es que los buenos abogados saben demandar daños y perjuicios. 991, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Yo lo puedo leer, doctor? Primero Valeria y el 992, Pamela, por favor. Gracias, doctor. Artículo 991. Responsabilidad de los maestros y de los que enseñan un oficio. Los profesores o maestros y los que enseñan un oficio deben resarcir el daño causado por sus discípulos y aprendices menores de edad no emancipados estando bajo su vigilancia, excepto si prueban que no pudieron impedir el hecho. Muchas gracias, Valeria, ¿no? Entonces podemos ver ahí nuevamente una cuestión objetiva. Tú estás vigilando, estás a cargo de la enseñanza de alguien y por lo tanto tienes que vigilar, tienes que garantizar que no existe un daño. Pamela, adelante por favor con el 992. Artículo 992. Responsabilidad de los patronos y comitentes. Los patronos y comitentes son responsables del daño causado por sus domésticos y empleados en el ejercicio de los trabajos que les encomendaron. Muchas gracias, Pamela, ¿no? Entonces, miren aquí la diferencia es básicamente un supuesto muy similar al de la responsabilidad contractual, pero en este caso ya es extracontractual, ¿no? Entonces, aunque no exista ningún vínculo contractual con ningún tercero, entonces, de todas maneras, la persona que tiene empleados, que tiene dependientes, debe responder por los actos de ellos, ¿no? Un factor objetivo, hay una relación, un vínculo de dependencia, ¿no? Obviamente en el desempeño de las funciones, ¿no? Porque si está en su casa el empleado, no, pues ya no. Tiene que ser, lógicamente, mientras existe desempeño de la actividad. Gracias, Pamela. ¿Quién me ayuda con el 995? Yo, doctor. Yo, doctor. Por favor, Analicet y Rosario, el 996. Ok, doctor, gracias. Artículo 995, daño ocasionado por cosa en custodia. Quien tenga una cosa inanimada en custodia es responsable del daño ocasionado por dicha cosa, excepto si prueba el caso fortuito o fuerza mayor o la culpa de la víctima. Muchas gracias, Analicet, ¿no? Entonces, miren aquí ya un cambio. Hasta el 992 vemos la responsabilidad por terceros, por otros, que no son necesariamente el responsable del daño. Aquí existe una imputación, una atribución de la responsabilidad del daño a un tercero por los hechos de otros, ¿no? Entonces, ¿uno puede responder por un tercero? Sí. ¿En qué casos? En estos casos que señala la ley. Pero no solamente responde por terceros, también responde por cosas. Y eso es lo que acaba de leer Analicet, ¿no? Si uno tiene una cosa en custodia y esa cosa es potencialmente peligrosa, mejor que se asegure, pues, que no exista ningún daño, ¿no? Y aquí se podría hacer incluso extensiva la responsabilidad de artefactos nucleares, al tema también del radio que nos comentaba Nayeli hace un momento, porque hay cosas que uno tiene ahí, ¿no? Es propietario de algunas cosas y si esas cosas pues pueden provocar o producir algún daño, uno tiene que asegurarse que no sea así, que exista inocuidad, ¿ya? Rosario, por favor, tu ayuda con el 996. Sí, doctor. Daño ocasionado por animales. El propietario de un animal o quien de él se sirve es responsable del daño que ocasiona dicho animal, sea que está bajo su custodia, sea que se le hubiese extraviado o escapado, salvo que pruebe el caso fortuito o fuerza mayor o la culpa de la víctima. Muchas gracias, Rosario, ¿no? Entonces ahí vemos que también los propietarios de animales son responsables por los animales que tengan, ¿no? Hace muchos años había juicios a los animales, ¿no? No tiene mucho sentido, es mejor imputar la responsabilidad a la persona que es propietario, que se sirve del animal, ¿no? Entonces miren cómo existen aquí diferentes
factores objetivos de atribución de responsabilidad. Por los terceros, por las cosas, por los animales y lo último que ya hemos visto, por las actividades, ¿no? Factores objetivos de atribución de responsabilidad. Camil, adelante, por favor. Sí, doctor, tengo una duda respecto a este artículo en particular. Si, digamos, el animal hubiera causado obviamente el animal no tenía ninguna, dolosamente, no lo ha planificado, pero ha ocasionado una muerte a un tercero. En Bolivia, si no me equivoco, recurren con la eutanasia del perro. Pero en este caso, doctor, ¿me podría explicar cómo se le puede, no sé, tanto a la víctima como al perro, en este caso, sancionar? Sí. En general, estos factores de atribución de responsabilidad tienen como centro al ser humano, ¿ya? Entonces, partamos de ese punto. El ser humano es la persona que es el centro del derecho, ¿no? Entonces, se lo mira al ser humano, a la persona, en su acción, en su esfera jurídica, para determinar si una determinada conducta, acción, omisión, un daño le puede ser atribuido, ¿no? Entonces, en el caso del guardián, lo que se sanciona o lo que se reprocha, en este caso ese juicio de valor, recae por la infracción del deber de garantía, ¿ya? Tú como propietario de un animal, como titular o como persona que te beneficias de un determinado animal, sea tu mascota, por ejemplo, ahora se ve que los perros atacan en jaurías, etcétera, y han habido muertes, situaciones muy lamentables. Entonces ahí alguien tenía que hacerse responsable, ¿no? No podía andar ese animal suelto ahí por la calle y causar un daño, ¿no? Entonces, ¿quién debía garantizar la inocuidad de ese animal? Que ese animal no cause daños, eso es inocuo, ¿no? Que no tenga efectos negativos para las demás personas. Quien debía garantizar es el propietario. Y en este caso, Camil, la mayor parte de los factores de responsabilidad objetivos, y te agradezco la pregunta, surgen de un criterio de equidad. No te olvides que aquí hablamos del daño injusto. Entonces, el criterio de equidad no solamente es una cuestión como la justicia del caso particular, que es un criterio que viene de Aristóteles, no solamente es un sentimiento de piedad que te orienta o te inclina a hacer determinada cosa, ¿no? La equidad tiene una función, Camil, y es corregir la insuficiencia de las leyes. Entonces, eso es lo que decía Aristóteles que cumplía, esa era la función elevada que cumplía la equidad. Porque las leyes no prevén todas las circunstancias, todos los casos, y en algunas materias es necesario ajustarlas. Entonces, estos factores de atribución de responsabilidad cumplen con esa finalidad de corregir las insuficiencias que muchas veces existen en la ley, ¿ya? Y los animales, mira que en la tradición bíblica es algo igual, parecido, ¿no? Si un animal mataba a alguien, lo apedreaban también al animal, ¿no? Y moría, ¿no? Y ahora seguimos aplicando un poco esas leyes, esas normas, esas pautas de conducta, ¿no? Y supongo que tienen algún justificativo, ¿no? Sería aventurado si yo me pongo a dar explicaciones, pero hay un principio para los humanos, que no sé si se aplica para los animales, pero te lo comparto, ¿no? Y dice Eclesiastés, que es un libro igual de la Biblia, que está escrito por Salomón, una de las personas más sabias que ha pisado la tierra, y decía que cuando no existe una sanción, el corazón del hombre se acostumbra a hacer lo malo. Y les he hablado de este mismo versículo cuando hablábamos de la ejecución de la ley, ¿no? Que era lindo tener leyes escritas, pero esas son palabras y hay que pasar a los hechos, ¿no? Entonces, no sé si un animal que ya ha matado, que ha atacado, puede incurrir nuevamente en la misma conducta, ¿no? Porque los animales, a diferencia de los seres humanos, tienen instinto, ¿verdad? Entonces, algo hay ahí que justifica de alguna manera que también el animal
que ha matado, que ha dañado, también tenga un castigo, ¿no? Hay algo ahí, querida Camil, ¿no? Que habría que investigarlo tal vez por qué viene este asunto, pero mire, es algo que tiene mucha tradición y muchos años. Se sanciona al dueño por infracción del deber de garantía y al animal también porque ya representa un riesgo, ¿no? Entonces esas son las bases, ¿no? Y cuando tienes que elegir entre animal y persona, hay que nomás elegir siempre por la persona, por el ser humano, que es el centro del derecho. El derecho es antropocéntrico, aunque ahora hay muchas tendencias, ¿no?, que discuten ese aspecto, pero al final, si uno mira ya la esencia de las cosas, el derecho es fuertemente antropocéntrico, siempre tiene como centro al ser humano, ¿no? Ahora hay muchas corrientes, ¿no?, que están en discusión, hay muchas teorías en debate, ¿no? Yo enseño personas en la maestría, Camil, ¿ya? Y se ve como sujeto de derecho ya no solamente a las personas, sino también a los animales, ¿no? Si nosotros revisamos la ley nuestra, la de protección de los animales tienen derechos, ¿no? No solamente los animales tienen derechos, también la tierra tiene derechos, ¿no? El universo, etcétera, tienen derechos, ¿no? Pero la discusión grande ahí está, ¿cómo se ejercen esos derechos? Y cuál es la explicación también del origen de esos derechos, ¿no? Que son cuestiones filosóficas bien profundas, ¿no? Y no hay una respuesta blanco o negro, digamos, ¿no? Pero el derecho nace del hombre, ¿ya? Por eso hay esa vieja frase, ubi societas, ubi ius. Donde hay sociedad, hay derecho, ¿no? Entonces, por donde lo mires, digamos, al final vas a llegar nomás a una conclusión que el hombre tiene preponderancia en el ordenamiento jurídico, ¿ya? Y bueno, son discusiones, son opiniones, no hay ahí ciencia, ¿no? Si ustedes leen la crítica a la razón pura de Kant, van a ver que hay diferencia entre saber, entre opinar y creer, ¿ya? Uno sabe cuando existen hechos objetivos, científicos, demostrables. Uno opina cuando se inclina por una posición o sobre otra. Y eso es política. O uno cree, porque por ejemplo no hay forma de probar el origen del universo. Y necesitas tanta fe para creer en Darwin como para creer en la teoría creacionista, porque no está probado. Entonces, por eso es que el conocimiento racionalista abandona su idea de probar de dónde viene la vida, qué hay después de la muerte, porque no se puede probar, necesitas fe, ¿ya? Pero ese librito les puede servir muchísimo para argumentar y también para respetar, porque es así, ¿no? Hay que respetar las opiniones, ¿no? Saber es una cosa, opinar es otra y creer es otra, ¿ya? Entonces, gracias, Camil, por tu pregunta. Vemos aquí entonces, para cerrar un poquito esta parte, a ver, creo que tenemos un chat, sería que nos pase el librito, doctor. Ese sí está en el internet, Crítica a la razón pura, ¿ya? Entonces lo pueden bajar. Para ir cerrando, porque se nos está yendo el tiempo, he hablado demasiado hoy día. Ya. Cláusulas exonerativas de responsabilidad. Bueno, existen algunas cláusulas, como les decía, ya lo habíamos visto, solamente para que ustedes miren el artículo. Claudia también nos ayudó con la lectura, ¿verdad? Entonces, dolo o culpa grave sí se puede exonerar, ¿verdad? Pero en todos los demás casos, o dolo o culpa grave no se puede exonerar anticipadamente. Después de que ocurren, sí. Y por último, orden público, ¿verdad? Entonces, ¿se puede exonerar, se puede limitar la responsabilidad? Sí, perfectamente, ¿no? Y en sus contratos pueden ustedes incluir estas cláusulas y pueden incluir incluso cláusulas penales. Entonces, limitan por todo lado su responsabilidad. Exoneran su responsabilidad por culpa leve o por culpa y además limitan su deber de indemnizar con una cláusula penal. Esas dos herramientas son bien útiles para su vida práctica, ¿ya? Por último, a ver, ¿qué factor de responsabilidad existiría aquí? Si es que ven alguno, no sé si se acuerdan de lo que ocurrió hace muchísimos años, ¿no? No hace muchos años, hace un par de años en el Líbano, ¿no? En Beirut, el estallido de un puerto. Se dice porque era un almacén de cosas peligrosas, ¿no? Entonces ahí habían cosas en custodia. ¿Qué factor de responsabilidad encuentran aquí, queridos universitarios?
Actividad riesgosa, doctor, por estar Objetivo. guardando, puede ser Sí, materiales, ¿no? Que son químicamente, que pueden producir explosiones, ¿no? Como lo que pasó en Beirut. exactamente. Más preciso, querido Cristian. Riesgo creado, doctor. Espera, a ver dónde está mi actividad Sí. peligrosa. Sería actividad peligrosa, el 998. O daño ocasionado por cosa en custodia, ¿no? Quien tenga Sí, una exacto. cosa inanimada en custodia es responsable del daño ocasionado por dicha cosa, excepto si prueba el caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la víctima, ¿no? O actividad peligrosa también, sí, sí, coincido plenamente, ¿no? Entonces vayan viendo así en las situaciones de la realidad existen daños, ¿no? Aquí otras imágenes, ¿no? Esta excavación, por ejemplo, ¿les parece peligrosa? Están como quesos cortadas las paredes a cierta profundidad, ¿no? Entonces hay una actividad también peligrosa, ¿no? Y aquí imagínense que ustedes hubieran estado pasando por esta construcción y se les cae encima, ¿no? La ruina de un edificio les causa algún daño, ¿no? Entonces, miren, todas estas situaciones se pueden presentar en la práctica, ¿ya? Eh, Hasta aquí hemos llegado con responsabilidad civil y derecho de daños, ¿ya? La clase más larga que doy todo el año. Acción o omisión antijurídica, daños resarcibles, relación de causalidad y factor de atribución. No se olviden nunca esos 4 elementos. Si ustedes quieren probar daños y perjuicios o quieren desvirtuarlos, tienen que atacar estos elementos. Y son aceptados generalmente en todos los países, ¿no? En los de Latinoamérica, en todos los países generalmente son aceptados, ¿no? Y esto es una cuestión que está en constante desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en arbitrajes de inversiones, cuando demandan a un Estado, la responsabilidad, ¿por qué la tiene que pagar el pueblo, no? O sea, ¿por qué el pueblo paga por las decisiones de sus gobernantes, ¿no? De nacionalizar, de expropiar, de terminar contratos, etcétera. Y la responsabilidad avanza tanto con esa regla de equidad que comentábamos con Camil, porque dice, el pueblo lo ha elegido, pues, ¿no? Entonces es responsable de las acciones de sus gobernantes, ¿no? Pero es una cuestión que se va desarrollando y las personas van encontrando factores que justifiquen esta imputación. Cristian, tienes la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, dos preguntas rápidas sobre mi caso, ¿no? Que es el caso número 100. Estaba viendo, ¿no? De que esto de lo que es extracontractual o contractual, ¿no? Y es un caso médico, ¿no? Y no especifica si tiene seguro médico o no la persona, ¿no? Pero viendo que los casos son la mayoría de España y que en España es obligatorio tener seguro médico, lo que terminó pasando, ¿no? Sería una responsabilidad civil contractual o extracontractual lo del seguro médico. Y segundo, ¿no? Que aquí lo que ha pasado también es de que interpone un recurso, ¿no? De responsabilidad, no una reclamación de responsabilidad patrimonial y no le hace caso la administración del hospital, ¿no? Que creo que quería transigir la persona, ¿no? Pero lo que le pasa es de que él tiene un daño que para mí me parece muy grave o culpa lata, ¿no? Que podría ser que queda en situación semi-vegetativa, ¿no? Entonces, creo que en España creo que sí se puede transigir, ¿no? En estos casos, porque parece que eso es lo que ha interpuesto, pero si lo llevamos a Bolivia no se podría, ¿no, doctor? Eso serían mis dos preguntas rápidas. Muchas gracias, Cristian, ¿no? Y me valga la oportunidad para hacer una aclaración. Ustedes tienen que resolver estos casos tomando en cuenta los hechos, pero necesariamente aplicando normas bolivianas, ¿ya? Entonces, cualquier caso que ustedes tengan, apliquen normas bolivianas y no tanto normas de seguridad social, de derecho laboral, sino fundamentalmente normas de derecho civil, ¿no? Enfóquense en estos 4 presupuestos o en estos 4 elementos. Ahora, lo que tú decías, si existe culpa grave, si existe dolo, tienes que mirar si es antes o si es después. Tú puedes transigir el interés que resulta del delito. Eso significa después, ¿no? Entonces ahí hay que mirar, y lo hemos leído en la clase del día de hoy, el artículo 947, ¿verdad? Que nos dice interés civil que resulta de delito. Se puede transigir sobre el interés civil que resulta de un delito, ¿no? Entonces, si tú has transigido un daño, ese daño ya no es resarcible. Porque el daño, para que sea resarcible, no tiene que haber sido indemnizado antes, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta, Cristian, ¿puedes transigir?
Aunque sea delito, sí, el interés civil se lo puede transigir, lo económico. Y en segundo lugar, este daño, si ha sido indemnizado, reparado, transigido, ya no es un daño resarcible, porque no es un daño subsistente, es un daño ya reparado, ¿no? Y no te pueden pagar o indemnizar el mismo daño por doble partida, ¿no? Entonces hay que volver una vez más a estos elementos teóricos. Eso sería, estimado Cristian. Súper, gracias, doctor. Gracias a ti. Vamos a detener Recording la stopped. grabación. Carla, adelante, por favor. Buenos días, doctor. Doctor, tengo una consulta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, digamos, lo voy a poner así. Digamos que un compañero mío de la universidad se siente mal, entonces me manda a comprárselo ciertos medicamentos. Yo se lo compro, voy a la farmacia, se lo compro, él toma y resulta que la mezcla de esos medicamentos le provoca un shock traumático y queda al hospital. Su familia quiere demandar responsabilidad civil contra la farmacia que me ha vendido. Entonces, doctor, siendo nosotros abogados de la farmacia, ¿cómo podríamos decir que no hubo una relación de nexo causal? Porque nosotros, digamos, en la farmacia solo vendimos lo que nos pidió. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar, doctor, esa partecita? No entiendo. Acción o omisión antijurídica. Bueno, aquí creo que más que la acción o omisión antijurídica, sí, pero puedes atacar por varios lados, ¿no? Acción o omisión antijurídica porque tú estás vendiendo y realizando una actividad que es lícita, tú tienes autorización de AGMED y estos medicamentos no están sujetos a receta, son de libre venta y de acuerdo a la persona que te pide, tu deber solamente es o vender, nada más. No tienes que dar un consejo profesional, eso tiene que hacerlo la propia víctima, ¿no? En este caso, víctima, entre comillas. Y en segundo lugar, se rompe el nexo de causalidad porque ¿quién es la persona que ha pedido esos medicamentos, que los ha elegido? Es la propia víctima, ¿no? Salvo que tú le hayas dado, digamos, algún consejo, toma esto, mezcla lo otro. Entonces, en ese caso podría haber alguna responsabilidad de la persona que ha hecho la venta y ha dado algún consejo, ¿no? Alguna responsabilidad profesional, ¿no? Pero si no, podrías atacar esos dos factores, creo yo.